tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Cari y en esta guía básica veremos cómo hacer el punto deslizado o punto raso en crochet o ganchillo. Como ya he mencionado en otros videos, yo soy zurda y utilizo mi mano izquierda para tejer, pero en caso de que utilicen su mano derecha no hay problema, solo pongan atención a los movimientos y posiciones de las manos para que los puedan imitar. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar ya con 10 cadenas o cadenetas realizadas. En caso de que no sepas hacerlas, tengo una clase pasada donde explico cómo realizarlas. Les dejo el link en la descripción. Bueno, como aquí se puede ver, tenemos nuestras 10 cadenitas. Solo por ejemplo, les voy a mostrar las partes de las cadenas para que sepan dónde introducir el ganchillo. Cada cadena tiene 2 aritos, uno arriba y uno abajo, ¿ok? Bueno, digamos que tienen su nombre. Normalmente se llaman arito el frontal y el trasero, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos después. Como se puede ver, cada cadenita tiene su arito de arriba y el arito de abajo, en la trencita. Siempre deben de visualizarlos para que sepan dónde. El ganchillo va a entrar en el arito de arriba, siempre. Por lo menos en esta primera vuelta. Voy a quitar un poco el ganchillo porque me estorba, pero les muestro la parte de atrás. Así es como se ven como unos pequeños nuditos. Estos nuditos no vamos a tejer sobre ellos, o sea, si estás empezando a tejer y empiezas a tejer de este lado te vas a confundir, no es de este lado, es del lado de la trencita. Lo aclaro porque a mí me pasó alguna vez y me confundí muchísimo, pero bueno, ahora sí. Para empezar el punto raso, vamos a tejer una cadena de más de los 10 puntos que tenemos, para no disminuir los puntos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar tejiendo en el arito de arriba de la segunda cadena que tenemos. Vamos a introducir el ganchillo y haremos una lazada para jalar el estambre que tenemos, ¿ok? Vamos a pasarlo a través del arito de la cadena primero. Ahora, ese arito que acabamos de pasar, bueno, ese estambre que acabamos de pasar, lo vamos a pasar a través del arito que tenemos encima del ganchillo, sin tomar más estambre, solo así. Y ese es nuestro primer punto deslizado. De nuevo, pasamos el ganchillo a través del arito de la cadena. Jalamos el estambre a través de ese arito y ese mismo lo pasamos a través del arito que está sobre el ganchillo. Y así es como vamos a realizar nuestros puntos deslizados a través de todas nuestras cadenitas que tenemos como ejemplo. Por favor, si pueden, practiquen mucho, ya que a veces, cuando somos principiantes, solemos o saltarnos cadenas o saltarnos puntos y nos quedan puntos de menos, o a veces tejemos 2 puntos en una sola cadena y nos quedan puntos de más. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente cuando hay algo mal, se empieza a enroscar la primera vuelta, o sea, la trencita o la tira que tenemos, justo como la estamos viendo ahorita, se empieza a enroscar o se empieza a ver digámoslo coloquialmente, hecha churrito. Entonces, esos 10 puntos que hicimos, si están correctamente hechos, se van a ver de la forma recta, no de esta forma, como volteada o doblada, ¿ok? Así debe de quedar recto, no de esta manera. Pero bueno, les aviso esto para que no se vayan a equivocar, igual practiquen bastante. Aquí ya acabamos de realizar la primera vuelta. Ok, para la segunda vuelta, igual que en todas las vueltas que vamos a hacer, vamos a realizar una cadena extra. Antes de empezar la segunda vuelta, la realizamos y volteamos el trabajo. Vamos a poder ver cómo se ve por atrás el tejido y cómo quedaron los puntos que realizamos. Aquí se ve la trencita, justo como comenzamos, ¿no? Se ven esos 2 aritos de cada cadena. Ahora, lo que nosotros en este caso vamos a hacer, lo vamos a tejer por los 2 aritos.
¿Ok? Es la forma más estética que me agrada, pero vamos a introducir el ganchillo a través de los dos aritos. Es un poquito difícil porque este tipo de punto es muy rígido, demasiado rígido, pero bueno, les voy a mostrar antes cómo se debe de introducir el ganchillo. Vamos a ver que en esta parte se ven los dos aritos de las cadenas. Justo en esos orificios que se ven ahí. Y lo vamos a pasar a través de los dos aritos. Hay otra forma que sí se puede hacer con un arito nada más, pero esa la vamos a ver ahorita. Pero en esta vuelta vamos a introducirlo a través de los dos aritos de cada cadena. Entonces, tomamos nuestro ganchillo y lo introducimos en la primera cadenita que tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a pasar el ganchillo, jalamos y vamos a hacer nuestro punto deslizado. Ese arito, acuérdense que lo pasamos por el arito que está sobre el ganchillo. Les repito, este punto es muy rígido. Si escogen un ganchillo más pequeño o empiezan a tejer con mucha tensión, les va a costar demasiado trabajo tejer. Entonces intenten hacerlo un poquito más holgado. O como yo, escojan un ganchillo un poco más grande de lo que pide el estambre. Pero bueno, así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. A través de, lo vuelvo a repetir, los dos aritos de la cadena, vamos a tejer el punto deslizado. Y aquí ya estamos terminando la segunda vuelta. Como les comento, está un poco rígido el tejido, así que intenten tejer lo más holgado que se pueda. Al terminar, recuerden hacer la cadena que va antes de voltear el tejido. Hacemos la cadena y volteamos para seguir trabajando. Ahora, así es como se ve, digamos, de frente. Se alcanza a ver esta parte de arriba, se alcanzan a ver otra vez las cadenitas, pero de frente queda esa especie de trencita. Sí me gusta cómo queda, para mí se ve más estético de esta manera. Así queda si tejen a través de los dos aritos de las cadenas. Ahorita vamos a ver cómo se ve con solo tejer un arito. Recuerden que ya habíamos hecho la primera cadenita y vamos a introducir ahora nuestro ganchillo a través del arito trasero de la cadena y hacemos el punto deslizado como lo hemos venido haciendo. Tomamos el arito trasero y hacemos el punto deslizado. Esta es la otra forma. En esta forma, digamos que es un poquito más fácil tejer porque el ganchillo se introduce más rápido que en el otro método, pero solo vamos a tomar el arito trasero, justo como lo vemos ahorita. Solo lo único que cambia es la vista. Sinceramente a mí me gusta más el otro método porque se me hace un poco más estético, pero fuera de eso es exactamente lo mismo. Si se fijan, aquí se puede ver la trenza de la segunda vuelta y en esta vuelta solo se va a notar una pequeña línea. No se va a notar la trenza completa, así como se ve de frente, ¿no? Eso es lo único que cambia. Vamos a terminar la vuelta para que ustedes puedan visualizar cómo se ve. Ya estamos terminando esta vuelta, que sería la última, porque ya este sería como el otro método que les mostré. Y bueno, para que lo puedan visualizar, fíjense bien. Aquí se nota la trencita de la segunda vuelta. Lo voy a voltear para que vean justo el reverso de cómo queda este tipo de punto. Como se puede ver, es algo muy rígido, o sea, no deja ni siquiera un espacio. No se ve un agujerito, nada. Entonces este tipo de tejido o este tipo de punto es muy apretado, muy rígido. Aquí, como se puede ver, está la trencita
Y el otro punto solo se ve una pequeña línea, o sea, una línea sin tener la trencita completa, ¿ok? Así es como quedaría, es justamente lo mismo, a mí me agrada bastante y pues espero que les haya gustado este tutorial. Justamente como les comento, a mí no me gusta utilizar este tipo de punto en prendas porque es muy rígido, pero fuera de eso lo pueden utilizar en otro tipo de cosas como amigurumis o accesorios. Y eso sería todo, espero que les haya gustado esta pequeña guía básica acerca del punto deslizado, nos va a ayudar para otros proyectos que tenemos más adelante. Y pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en escribirla abajo en los comentarios o contactarme en mis redes sociales. Y pues no se olviden de suscribirle o darle like a este video para que estén pendientes de los nuevos proyectos que vamos a tener más adelante. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase. ¡Hasta luego!